Arquitectura virreinal y civil del Perú. Ciudades virreinales y el Dámero de Pizarro. El Virreinato del Perú fue una entidad fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó territorios que actualmente corresponden a Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y parte de Argentina y Chile. Los primeros asentamientos se dieron tras la captura de Cusco, principal ciudad del Inca, por parte de Francisco Pizarro en 1534. Se provocó una disputa por el control de una serie de expediciones destinadas a Virú. El Virreinato del Perú sufrió 40 años de caos administrativo y esto se dio en el conflicto de los conquistadores y el desigual reparto de las tierras. La capital fue situada en la ciudad de Lima, llamada también Ciudad de los Reyes, y se fundó por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1532. El Dámero de Pizarro está compuesto por 62 manzanas y al centro se ubica la Plaza Mayor de Lima, también llamada Lima Cuadrada, que se encuentra ubicada dentro de las antiguas murallas. Se denominó así por ser una zona más antigua y a la vez porque el trazo urbano lleva el clásico trazo español. Los pueblos indios. Dentro de las grandes reformas que Francisco Toledo aplicó en la década de 1570 se encontraba la división de la sociedad de dos repúblicas conformadas por dos grupos pobladores importantes, indios y españoles. La República de Indios la conformaba todos los indígenas nobles, todos los descendientes de la élite cusqueña-incaica de las Panacas reales. El sector más numeroso de la República de los Indios fue el que conformaba a los indígenas del común. Fueron ellos los que cargaron con el pesado aparato tributario virreinal. Durante la conquista los indios fueron repartidos o encomendados, trabajaban y gastaban sus energías en trabajos de mita, minería o agrícola. Las capillas abiertas. Un ejemplo de capilla abierta es la Capilla de Virgen Purificada de Canincuna, ubicada en Cusco, Perú. Esta tiene galerías altas y balcones, usadas como capillas abiertas desde las que se hacían los oficios y ceremonias religiosas que contemplaban los indígenas, situados en los atrios y plazas vecinas en los días de mercado. Plazas mayores. Se encuentra la Plaza de Armas de Lima, cuya refundación de la ciudad se dio el 18 de enero de 1535. Alrededor de la Plaza de Armas de Lima se encuentran ubicadas distintas edificaciones importantes como la Casa del Oidor, el Palacio Arzobispal, la Catedral de Lima, Guardia Real, Jirón de la Unión, Plaza Perú, Palacio de Gobierno. Palacios y casonas. El Palacio de Gobierno. Este fue utilizado por el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Palacio de Justicia. Esta obra fue propuesta durante el gobierno de Augusto Leguía en su política de modernización de la capital y fue finalizada e inaugurada el 5 de diciembre del año 1939. Palacio Municipal de Lima fue construido muchas veces debido a los terremotos y las transformaciones que tuvo la Plaza Mayor de Lima. Durante el siglo XIX, un frontón triangular que sería reemplazado en el año 1871 por una estructura más elaborada cuya pieza central era un reloj. Casa Goyeneche
se encuentra dentro de las casonas más importantes de Lima, la Casa de Aliaga. Esta edificación está construida sobre adoratorio preincaico del Curaca Tauli Chusco. Esos terrenos fueron asignados a los compañeros de la conquista Jerónimo de Aliaga por Francisco Pizarro. Desde ese entonces la edificación está habitada por estos descendientes. Además de su valor histórico, posee la belleza de su arquitectura. Casa de la Riva. Esta edificación colonial posee una gran portada señorial y ventanas de rejas. Fue construida en el siglo XVII. En su exterior contiene balcones de hermosa talla de madera. Los balcones aún conservan muchos elementos originales. Callejones. Una de las características más significativas del sector urbano de los barrios altos fueron sus callejones. No pueden concebirse una historia sin sus callejones, sin sus construcciones coloniales multifamiliares, verdaderos pueblos que albergaron a principios del siglo XX hasta 200 familias. Los callejones estuvieron y están formados por 15, 40, 100 o 150 habitantes. Consta de 2 o 3 cuartos en los siglos XVIII y XIX y parte del siglo XX. Carecían de servicios higiénicos al interior de las habitaciones. Una de sus características es que la mayoría de los callejones, por muy modestos o pocas familias, albergan, rinden culto a un santo o santa a quien le contribuyen un altar o capilla. Algunos callejones son tan poblados como el de San José, que se encuentra ubicado en Girón Huánuco. Incluso pueden ser considerados como casi pueblos. Resulta reconfortante que en los últimos años algunas publicaciones sobre la historia urbana de Lima de principios del siglo XX incluyen a los callejones como un componente de su trama social y arquitectónica. Balcones. Dentro de los balcones tenemos la casa de Ozambela, cuya fachada está situada en Girón Conde de Superonda. Aquí se puede apreciar los balcones de estilo Luis XVI, ornamentado con guirnaldas. El Palacio de Torre Tagle cuenta con una fachada con pórticos y arcos de piedra tallada artísticos, balcones, mordiscos de madera tallada. Y la fachada del Museo de Arte Taurino cuenta con un balcón original y típico del siglo XVII. Pertenece a la casa donde se encuentra el Museo de Arte Taurino, en la calle Matavilela, en el centro histórico de Lima. Balcones de cajón. Este tipo de balcón es cerrado y en su antepecho está tallada, elaborada en algunas ocasiones con celosías, que a su vez estas suplantan al vidrio. Cuentan con balaustres tallado, antepecho y ménsula. Balcones tipo raso. Estos balcones están al ras de la fachada, presentan volutas en algunos casos. Balcones corridos abiertos. Se caracterizan por ser como una especie de mirador largo en todo el recorrido y se pueden ver puertas y ventanas hacia el exterior. Un ejemplo es el edificio Víctor Julio Rosell. Conclusiones. Por medio de este documental se puede conocer la arquitectura en la época del virreinato, ya que ésta abarcó muchas áreas del Perú y a su vez mostró diferentes cambios de adaptabilidad. Todo esto comienza desde 1535 en el sometimiento al Imperio Inca. Posteriormente, por Dámero de Pizarro, conocemos las calles ortogonales, avenidas y cómo éstas se van adaptando con los hermosos balcones tallados en diferentes tipologías y los palacios,
casonas ubicadas en el centro histórico de Lima que hoy ocupan funciones de poder. Gracias a esto nos damos cuenta que es importante conocer nuestra historia, ya que esta es parte de nuestra identidad.